¿Qué tal? Hoy nos toca hablar el tema el diálogo, proceso esencial para la conversión personal y comunitaria. Y para eso estamos presentes con ustedes, Fátima, mi esposa, y un servidor, Juan. Qué interesante, un hombre muy interesante y muy real. ¿La oración qué es? La oración es un diálogo. Mucha gente hoy en día dice, no sé orar. Todos sabemos orar, porque todos sabemos hablar. Y eso es oración. Es un diálogo en donde le hablamos a Dios, donde Él nos habla. En el diálogo existe reciprocidad. Desafortunadamente, muchas veces creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios siempre está en silencio y por más que lo queremos escuchar, no logramos escucharlo, no logramos entender, no logramos muchas cosas y el hombre entra en desesperación. Creemos que Dios no habla. No, Dios sí nos habla. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que no sabemos escuchar. No nos detenemos a escuchar de lo que Él nos quiere decir. ¿Cuándo nos habla Dios? Dios nos habla desde el amanecer, a través del canto de las aves, a través de las personas que queremos en nuestra familia, a través de los compañeros de trabajo o de la escuela. En fin, Él está en constante comunicación con cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el problema está en no detenernos a escuchar, en que no sabemos escuchar. Isaías 44:24 nos dice, así habla Yahvé. Yahvé tu redentor, el que te formó en el seno materno. Yo, Yahvé, he hecho todas las cosas. Yo solo estiré los cielos, yo afirmé la tierra, pero ¿quién estuvo conmigo? Y esa pregunta, ¿quién estuvo conmigo? Podemos tomarla como una invitación que Dios nos hace para que a partir de hoy sintamos su presencia viva en cada momento de nuestras vidas, en el que el diálogo entre Dios y nosotros resulte productivo, resulte atractivo, porque normalmente podríamos considerar que el diálogo con Dios se convierte en un monólogo entre el hombre y él mismo, porque sentimos que solamente nosotros hablamos, nos escuchamos y solamente nosotros nos contestamos. El diálogo con el Señor lo debemos de sentir, lo debemos de vivir, lo debemos de tener en la imaginación de lo que vamos a decir y tenemos que ser sensibles para que lo podamos escuchar. Cuando Él nos responde, que nosotros identifiquemos esa respuesta que Dios nos da. Pero, ¿qué es entonces el diálogo con Dios? Yo hablo, Él me va a hablar, Él me va a contestar lo que yo le estoy preguntando o lo que yo le estoy compartiendo. Y no es que Dios me vaya a contestar y que yo vaya a escuchar su palabra, una voz que me diga, Juan, consiste esto en lo que me estás preguntando. No, Dios nos contesta de muchas maneras. Lo que nosotros debemos de aprender es darnos y reconocer, darnos ese tiempo y reconocer cómo lo debemos escuchar. Hay mucho respeto cuando uno habla y el otro escucha. Y cuando existe esto, una persona siente el cariño y siente el amor cuando tú hablas y el otro calla, porque tú estás hablando y él te está escuchando. Imagínense qué maravilloso se debe sentir, ¿verdad? Y más sobre todo que es nuestro Padre Dios, de que nosotros nos detengamos a escuchar la voz de Él. El día que yo me detenga y escuche, ese día reconoceré, en ese diálogo humilde, reconoceré la indignidad que yo tengo de que Él me escuche, pero también reconoceré la benevolencia y gratuidad del amor en quien le habla
y Él me propone una alianza perpetua de amor. Pero cuando Él me habla, yo le creo cuando Él me habla, le creemos cuando nos habla, confiamos en la veracidad de su palabra, sabemos que es verdad lo que Él nos dice, lo que Él nos cuestiona. Pero ¿en dónde está la veracidad de la palabra? Esa veracidad está en la Biblia. Ezequiel 36:26 nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿A qué se refiere el quitarnos ese corazón de piedra y poner uno de carne? Se refiere a que nos va a quitar este corazón que no siente, este corazón insensible ante muchas situaciones que tenemos a nuestro alrededor, y nos pondrá uno en el que nosotros entendamos la situación de muchas personas, muchos detalles que ocurren a nuestro alrededor. Al tener eso, ese día diremos que tenemos un corazón sensible. Créanlo, crean que Dios sí es capaz de cambiarnos ese corazón duro por un corazón de carne, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Nadie que ha confiado en Él ha sido defraudado. Es el diálogo con Dios que nos lleva al reconocimiento y entender nuestras fragilidades y virtudes humanas. Y esto, al momento de que nosotros lo reconozcamos, darán paso a nuestra conversión personal. Mirar esa bondad y absoluta gratuidad que nos hace percibirnos como vasijas de barro en el que llevamos el tesoro del amor de Dios para verterlo en los demás, no significa derramarlo así como así, sino como tal lo que hemos recibido, lo que tenemos y que Dios nos ha dado, debemos de dosificarlo con generosidad y con la misma gratuidad, con ese don que se nos ha dado, con ese regalo que tenemos para hacer para los demás. Ante tanta gratuidad del Dios que ha tomado la iniciativa, solo queda la gratitud como respuesta y la escucha como siguiente paso para no romper el diálogo y poder seguir experimentando las pruebas del infinito amor de Dios. Para que exista un constante diálogo, tiene que haber una pregunta y respuesta de ambas partes. Y si nosotros seguimos en esa constante comunicación, el diálogo será cada vez más profundo. ¿Por qué? Porque nos conoceremos más estas personas. ¿Sí? Los que intervenimos en el diálogo seremos más amigos íntimos. Una prueba infinita del amor de Dios, una prueba gratuita del amor de Dios está en Hechos 2. Hechos 2:24. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Queridos hermanos, así como lo hizo con Jesús, como lo libró de la muerte y lo quitó de las ataduras en donde Él estaba, de igual manera lo hace con cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Él nos hace la invitación para librarnos de esa oscuridad, para sacarnos de lo que nos tiene atado. Nos invita a librarnos de la muerte, nos invita a resucitar junto con su Hijo y a vivir como Él quiere. ¿Y cómo quiere? Él quiere que vivamos rodeados de amor y de misericordia. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días Él nos invita a una conversión permanente, a una conversión basadas en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Y qué tipo de amor es? Es un amor gratuito. Me ama no porque yo sea bueno o para que yo sea bueno, me ama simplemente con un amor gratuito.
La conversión personal a la que se refiere Fátima pone el cimiento para la conversión comunitaria. Esto, primero nosotros tenemos que aprender a dialogar para que la comunidad también pueda aprender a dialogar con Dios. Disponerse a escuchar es el primer paso para dialogar. O sea, el que nosotros aprendamos a escuchar mientras que Dios nos habla, que nosotros tengamos ese silencio respetuoso y que podamos obtener la palabra que Él nos da y que podamos entender que es el regalo más grande que recibimos de Dios. Cuando Él nos dirige su palabra, lo hace precisamente con el buen sentido para que nosotros podamos guiar nuestra vida. Cuando esa ofrenda que recibimos, esa hermosa ofrenda, se la podemos dar a Él mismo con una escucha atenta y fiel. Abrimos los oídos, luego la boca. O sea, primero escuchamos y luego hablamos. Y utilizamos el mismo lenguaje que Él ha usado para con nosotros. ¿Cuál? La misericordia, el perdón, la amabilidad, la generosidad, la entrega y la comunión de personas. Se dialoga en comunión y en comunidad. Este diálogo no es algo utópico, no está fuera de. El diálogo es algo real que se puede dar entre Dios y cada uno de nosotros. El modo concreto de vivir la Cuaresma es escuchar a Dios, que tiene muchísimo que decirnos, hablarle de lo que lleva al corazón y dejar que su palabra produzca el fruto que Él espera. Nuestra respuesta, que continúe el diálogo, será como nos dijo María: hagan lo que Él les diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué nos dice? Él todos los días nos habla a través del Evangelio, en donde nos va indicando cómo nosotros podemos vivir. Y allá hay un diálogo. Si yo todas las mañanas espero a que Él me dirija la palabra o espero qué me va a decir ese día, simplemente escucho el Evangelio del día y después yo le contestaré. Y vivir en el día completo, vivir en esa interacción con Él, sentir su presencia, eso es un diálogo real. Eso es un diálogo que existe y eso es lo que le falta hoy en día a la humanidad para que no tengamos ese vacío existencial del que tanto se habla. Hoy en día es sorprendente ver qué tan llenos se encuentran los consultorios psiquiátricos porque tienen un vacío existencial, que hay muchas maneras de llenarla, pero un vacío existencial se puede llenar, desde mi punto de vista, con un diálogo con el Señor. Es buscar una experiencia y creo que hoy se nos está dando la oportunidad de vivir una experiencia pascual. Esta época que estamos viviendo de la pasión, la Cuaresma, la Pascua, es una época propicia para que podamos nosotros acercarnos a Dios, para que entendamos la plenitud de vida que Dios nos regala. Por lo tanto, la Pascua es un buen momento para que nosotros los cristianos entendamos el don de la vida, entendamos el don del amor, y vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús supera la muerte. O sea, esta época que estamos viviendo es una época propicia para que nos acerquemos y dialoguemos con Dios, para que tengamos esa comunicación creadora con Él y podamos nosotros sentirnos más cerca de la presencia de Dios. ¿Qué testigos hay de todo lo que hemos dicho? Miles, miles y miles de testigos existen, miles de santos,
pero voy a hablar solamente de uno. Pablo es testigo de haber recreado por Cristo resucitado. Él fue un ser que escuchó y que le hizo caso cuando Jesús lo buscó. Pablo dice, yo soy testigo de haber sido recreado por Cristo resucitado. Pablo insistirá en decir que solo la experiencia pascual hace posible el hombre nuevo. Solo Jesús da un significado cualitativamente distinto de la historia humana. Por eso el apóstol Pablo invita, revestidos de hombres nuevos, creados según Dios en la justicia y santidad de la vida. Pablo nos hace esa invitación, atrévete, da ese cambio, inicia una vida nueva como yo la hice, como yo inicié una vida nueva. Pablo es nuestro testigo de que esto sí puede ser posible. Esta experiencia pascual no es un hecho aislado, ni es un evento sacado de la historia, sino que se coloca en ella al ser humano con una nueva capacidad de lucha, de crítica, de esperanza. Vivir la esperanza cristiana es, pues, estar aguardando, esperando, testimoniando a la vez, ya que la historia en el encuentro con Cristo en la Pascua e ir construyendo con Él los significados nuevos que hagan posible una comunidad cristiana resucitada, siendo día a día un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza y que han sido a las que hemos sido llamados. Entendamos y esperemos que la vida, en la Pascua de Cristo es un ejemplo que nosotros podemos y debemos entender para poder acercarnos más hacia Dios de una manera efectiva, dialogando con Él, poniendo en sus manos todos nuestros problemas, poniendo en sus manos nuestras preocupaciones, y estoy completamente seguro que vamos a obtener una respuesta positiva de Él a través de múltiples situaciones que vivimos día a día cuando nosotros nos acercamos a Dios mediante el diálogo y la oración. El tema se llama de que el diálogo es esencial para una conversión personal y luego dirigirse hacia una conversión comunitaria. Así es, yo les invito a que desde hoy tratemos de buscar esa conversión personal. Primero yo. Siempre he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Tengo que buscar para mí, para luego compartir con los demás. Si yo logro entrar en esa conversión personal, sin darme cuenta, yo con mi conversión voy a ir contagiando poco a poco los que están a mi alrededor y algún día lograré una conversión comunitaria. Pero tengo que empezar primero conmigo. ¿Cómo puedo yo iniciar esa conversión? Esa conversión personal yo la puedo empezar viviendo desde la fe. ¿De qué manera? De una manera dialogante con el Creador, que significa escucharlo y responderle. Aprendiendo a dialogar con sus criaturas de manera que desde ahora se viva en el dinamismo que implica una comunicación del cielo a la tierra. ¿A qué se refiere comunicación del cielo y la tierra? Significa que Dios me habla y yo le hablo a Dios. También puedo decir, Dios me pregunta y yo le contesto a Dios. Y también si yo le pregunto, Él también me contesta. Eso es un diálogo ascendente y descendente. Ese es un diálogo entre el cielo y la tierra. ¿Cuándo puedo empezar? Puedo empezar hoy. Y si yo empiezo con esa comunicación, sin darme cuenta, iré transformando
a la gente que está a mi alrededor. Entonces se dará una experiencia viva, cimentada y construida en este diálogo mediado ahora. Y pues algún día la meta es que yo me encuentre cara a cara con un Dios vivo. Y ojalá que el día que se dé ese encuentro cara a cara, pues ese día va a ser mi fin definitivo, porque ese día ya las palabras ya no tendrán sentido porque ya lo tendré enfrente. O sea, el diálogo ya no tendrá sentido hasta el momento en el que yo me encuentre cara a cara con él. Mientras yo no me encuentre con él cara a cara, todos los diálogos seguirán teniendo muchísimo sentido. Todos, todos. Y les repito, el diálogo es un proceso de interacción para que nos vayamos conociendo cada vez más hasta lograr ser íntimos amigos. Ustedes podrán decir, es muy complicado y muy difícil orar, hablar con Dios, llevar un diálogo con Él. Si nosotros pensamos que es complicado, va a ser complicado. Pero si nosotros pensamos que es fácil, va a ser fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Desde nuestra fe, debemos de decirle, Señor, aquí estoy. Tengo estos problemas. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Y tengan la seguridad que Dios va a agarrar de instrumento a múltiples elementos físicos de la naturaleza y nos lo va a mandar. Y no faltará un amigo que venga y te diga, oye Juan, fíjate que sucede esto y quiero hacer aquello y quiero hacer lo otro. Y resulta que es precisamente lo que le pediste a Dios. Créanme, cuando uno se comunica con Dios de manera desde la interioridad del individuo, de cada uno de nosotros y desde nuestra fe, vamos a escuchar múltiples veces la presencia de Dios en muchas de las situaciones que tenemos a nuestro alcance. A veces estamos en la soledad del jardín de la casa o del patio de la casa y resulta que de la nada, a veces con lluvia y con viento, escuchamos a un pajarito, el canto del pajarillo por ahí. Tú dices, ¿cómo es posible que debajo la lluvia este pajarito cantando? Es precisamente la presencia de Dios que te manda Dios en ese momento para darte respuesta a lo que tú le has preguntado o a lo que tú estás esperando escuchar. Espero que este tema les haya gustado. Fátima, ¿qué tienes que agregar? Sí, quiero agregar lo siguiente. Hace rato, entre todo lo que comentaba, dije que para que se vuelva un diálogo real hay que tener fe. Esa fe todos la tenemos. Todos la tenemos porque Dios ha puesto esa fe en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, no estamos acostumbrados a verla. Yo les invito a partir de hoy a hacer lo siguiente. Cada vez que ocurra algo en tu vida, que tú le llames, qué coincidencia. Justamente yo necesitaba esto y aquí está. Qué coincidencia. Yo necesitaba escuchar esas palabras y ya me las han dicho. Vamos a cambiar esa palabrita coincidencia por diosidencia. Cada vez que te ocurra algo que tú creas que es coincidencia, piensa que no es coincidencia, es una diosidencia. Es Dios quien te está buscando para hablar contigo. Es Dios quien te está buscando para dialogar contigo. Es Dios que te tiene muy, muy pendiente. ¿Y qué mejor que esta época de Cuaresma para sentir más la presencia de Dios? Aunque eso lo podemos sentir en todos los días del año, no solamente en tiempo de Cuaresma. Pero bueno, sabemos que en este tiempo de Cuaresma como que nos vuelve más sensibles y nos vuelve más abiertos para escuchar y para hablar de Dios. Pues por mi parte quiero despedirme de ustedes,
deseándoles que vivan esta Pascua de la mejor manera y que aprovechemos este momento de Pascua del Señor, de su resurrección, para acercarnos a Él, para dialogar con Él. Espero que les haya gustado el tema y disfruten de la Pascua del Señor. Un último comentario. Pueden ustedes leer el Salmo 86 y el Salmo 116, que nos habla precisamente de cómo dialogar con Dios. Y en el diálogo, en el Salmo 86, nos va llevando versículo por versículo, nos va llevando para hacer un diálogo con Dios. Y cuando ustedes sientan de que el Señor les empieza a contestar, pueden hacerle una carta. Tomen una hoja y escríbanle. Escriban lo que ustedes sienten y lo que realmente nace en el corazón de ustedes. Usen la Biblia, ¿sí? Usen la Biblia como una herramienta eficaz, muy eficaz, para dialogar con Dios. Pues, Juan, Nada que agregar. yo nunca me imaginé que recibamos esta invitación para hablar del diálogo, pero bueno, aquí estamos y ojalá que lo que poco o mucho que hayamos dicho, pues les sirva realmente para que ustedes busquen ese diálogo con el Señor. Saludos. Saludos a todos.